Estos misterios históricos sin resolver han desconcertado a los expertos durante décadas. Resolverlos podría traer tranquilidad a las familias de los involucrados o cambiar la manera en que pensamos sobre un periodo histórico. Pero, a menudo, las posibilidades de encontrar pistas que puedan arrojar luz sobre estos eventos desconocidos son extremadamente bajas. La mayoría de nosotros hemos soñado despiertos con encontrar un tesoro en nuestros jardines, en un campo o incluso en el bosque, pero muy pocas personas han tenido la buena fortuna de hacer un descubrimiento así. Una de esas personas es un hombre llamado Sebastian Erdseven, quien accidentalmente hizo un descubrimiento extraordinario mientras renovaba una casa. La casa, ubicada en Hagen, Alemania Occidental, pertenece a la tía de Sebastián. Ella quedó en estado de pánico cuando la casa fue destruida por una inundación que azotó la zona en 2021 y Sebastián decidió intervenir haciendo algunas renovaciones. Muchas otras personas en la zona quedaron en la miseria tras las inundaciones y se causaron miles de millones de dólares en daños a los edificios e infraestructura del área. La tarea de devolver la casa a una condición habitable debió de ser bastante abrumadora, pero Sebastián se puso manos a la obra con diligencia y había hecho buenos avances cuando encontró algo que no podía creer. En algún momento, notó un pedazo de madera que había comenzado a pudrirse debido a las aguas de la inundación y decidió desprenderlo de la pared a la que estaba conectado. Notó algo extraño dentro de la pared y se sorprendió al descubrir que era un periódico que databa de 1945, el año en que terminó la Segunda Guerra Mundial. Aunque ya estaba emocionado por este descubrimiento, el periódico era solo la punta del iceberg, por así decirlo. Luego, sacó un arma de fuego de la época de la Guerra de la Pared, seguida de máscaras antigás, águilas del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y un alijo de documentos que originalmente pertenecían a la Asistencia Popular Alemana Nacional Socialista. Sebastián afirmó que, mientras seguía sacando más artefactos de la pared, se le puso la piel de gallina al darse cuenta de que estos objetos tenían importancia histórica y que habían estado en la pared de la casa de su tía durante tantas décadas sin que nadie en su familia lo supiera. Luego, descubrió varios puños americanos que fueron usados por soldados alemanes durante la guerra, pero lo más sorprendente fue que encontró un retrato del dictador del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, junto con al menos otro retrato de otro miembro del mismo partido. Se cree que todos estos objetos fueron escondidos en las paredes de la casa en 1945, cuando quedó claro que Alemania estaba a punto de perder la guerra y cuando comenzaron a circular noticias de que los soldados estadounidenses marchaban hacia Hagen. La persona que escondió los objetos debió haber planeado regresar a la casa en algún momento para recuperarlos, pero su identidad sigue siendo desconocida y su destino es un misterio. Querían asegurarse de que los objetos no cayeran en manos enemigas y permanecieron detrás de esta pared sin ser detectados durante décadas. La mayoría de la gente sabe que el rey Luis XVI perdió la cabeza durante la Revolución Francesa, pero no fue el único rey francés en sufrir un destino tan espantoso. La historia de la cabeza del rey Enrique IV es una de las historias más extrañas de la Revolución, y una cuyo final sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Enrique IV gobernó Francia entre 1589 y 1610. Anteriormente había sido rey de Navarra y fue criado como protestante, pero se convirtió al catolicismo para heredar la corona francesa. A pesar de su propia conversión, o quizá debido a ella, se mostró comprensivo con los protestantes de su país. En 1598, emitió un edicto que garantizaba libertades religiosas a los protestantes, un acto que le valió el apodo de Buen Rey Enrique. Aunque Enrique era generalmente apreciado por su pueblo, había algunos en ambos lados de la división religiosa que pensaban que los había traicionado. Sobrevivió al menos a 12 intentos de asesinato, pero su suerte se acabó en París en mayo de 1610. Fue enterrado en la Basílica de Saint-Denis, donde permanecería durante casi 2 siglos. Después de que el descendiente directo de Enrique, Luis XIV, fuera depuesto, algunos revolucionarios quisieron ir un paso más allá. Los cuerpos de los monarcas anteriores fueron retirados de sus grandiosas tumbas y arrojados a una fosa común. El título de Enrique como el Buen Rey no lo excusó de este trato, y fue dejado ahí junto con sus otros familiares. En 1817, unos 21 años después, la fosa común fue reabierta. Según la historia, la cabeza de Enrique no estaba con su cuerpo. No se sabe exactamente cuándo fue retirada la cabeza, pero al parecer no se pudo encontrar en la tumba. El misterio pareció resolverse en 1919. Un fotógrafo había comprado una cabeza momificada en una subasta. El espeluznante espécimen era, al parecer, la cabeza perdida de Enrique.
El fotógrafo pasó el resto de su vida tratando de autenticar el artefacto. Parecía que realmente creía ser el dueño de este cráneo real y no estaba tratando de cometer algún tipo de estafa. Cuando falleció, legó el cráneo al Museo del Louvre, pero el museo rechazó la donación. La cabeza momificada pasó por varios coleccionistas privados antes de reaparecer nuevamente en 2008. Fue localizada en un ático en el oeste de Francia, y esta vez el objeto recibió mucha más atención. La tecnología había avanzado mucho desde que se encontró el cráneo por primera vez, y parecía posible que algún tipo de prueba pudiera demostrar de una vez por todas si el misterio estaba resuelto. Los investigadores reconstruyeron cómo habría sido el rostro y compararon fibras de cabello y pequeños detalles de la piel con retratos del buen rey Enrique. Los investigadores españoles creían que había una coincidencia entre los restos y el monarca. La evidencia de ADN parecía confirmar que así era. Según la leyenda, después de que Luis XVI perdió la cabeza, los espectadores impregnaron pañuelos con sus restos para crear recuerdos macabros del evento. Uno de estos se había guardado en una calabaza decorada. En 2013, el ADN del pañuelo se comparó con el de la cabeza momificada y parecía haber una conexión paterna entre ambos. Pero investigaciones posteriores pusieron en duda ambas identificaciones. Al comparar ambos conjuntos de ADN con descendientes modernos de los Borbón, se demostró que tendría que haber habido múltiples rupturas en la línea familiar para que estas reliquias pertenecieran a los monarcas franceses. Aunque las rupturas en la línea paterna no parecían imposibles, también requeriría rupturas en las líneas maternas. Si la cabeza momificada realmente pertenecía al rey Enrique IV de Francia, significaría que en algún lugar del árbol genealógico hubo una relación madre-hija que no estaba conectada biológicamente. Además, algunos historiadores han puesto en duda toda la historia de la cabeza perdida de Enrique. Es posible que todo su cuerpo esté descansando intacto, pero no hay planes de perturbar sus restos nuevamente para comprobarlo. El espolón de bronce que se encontró frente a la costa de Sicilia no es el único artefacto de la batalla de las Islas Cegadas que se ha recuperado, ya que los buzos han encontrado regularmente objetos de esa época, y específicamente de esa batalla tan importante. Según se informa, los arqueólogos subacuáticos han encontrado un vasto campo de escombros en el lecho marino frente a la costa de las islas. Se considera que esta área es el primer campo de batalla naval antiguo que se ha descubierto y ha producido un tesoro de artefactos que antes se pensaba que se habían perdido para siempre. Los hallazgos más comunes suelen ser restos de los barcos romanos y cartagineses que lucharon en la batalla, algunos de los cuales todavía están en su mayoría intactos, mientras que otros se encuentran en mal estado ya que fueron prácticamente destruidos por la flota enemiga. Se cree que un barco de guerra que fue encontrado en 1971 en el Stagnone de Marsala estuvo involucrado en esta batalla. Se ha sugerido que en algún momento tuvo que ser abandonado cuando quedó atascado en una zona poco profunda y que esto ocurrió después de que la batalla había llegado a su conclusión. Entre los otros artefactos que se han encontrado hay piezas de armadura usadas por ambos bandos, una espada de hierro de 28 pulgadas, puntas de lanza, jabalinas, piezas de cerámica antigua, piedras de lastre y, por supuesto, los ya mencionados espolones de bronce. Eso llevó a la flota romana a la victoria sobre los cartagineses. Entre algunas de las reliquias más comúnmente encontradas están los cascos romanos, de los cuales al menos 30 han sido recuperados. Muchos todavía están en muy buenas condiciones, lo cual es sorprendente considerando el hecho de que han estado bajo el agua por más de 2200 años. Estos cascos normalmente estaban hechos de bronce, y su estilo montefortino fue creado originalmente por los celtas, pero se cree que en el siglo IV a.C., este estilo fue adoptado por la República Romana. El estilo habitual consiste en un casco de bronce de una sola pieza que fue martillado hasta darle una forma cónica o hemisférica. También tenía una pequeña protección para la nuca que protegía la parte trasera del cuello, así como dos protectores para las mejillas que estaban articulados al casco principal. Estos se añadieron para proteger los lados de la cabeza del soldado y partes de su rostro, mientras que el botón que se colocaba en la parte superior del casco era principalmente decorativo, ya que a menudo se le colocaban penachos, plumas o crines de caballo. Esto no solo servía como decoración, sino que también ayudaba a que los soldados aliados se reconocieran entre sí, minimizando el riesgo de atacar por error a un compañero. Algunos de los cascos también tenían otras decoraciones, como un patrón de cuerda alrededor de los bordes y penachos especializados, por ejemplo. Estos cascos se usaron hasta alrededor del primer siglo de Cristo, después de lo cual el diseño fue mejorado ensanchando las protecciones de la nuca y reduciendo la forma cónica, que a menudo resultaba incómoda dependiendo de la forma de la cabeza del soldado.
Aunque se han encontrado muchos de los cascos usados durante la batalla de las Islas Cegadas, un ejemplo en particular ha causado bastante revuelo gracias a su decoración fuera de lugar. Un equipo de buzos hizo el descubrimiento y se sorprendieron al encontrar que el casco contenía la figura de un león en una postura agresiva. Esta fue la primera vez que se vio una decoración de león en uno de estos cascos y se especula que pertenecía a un soldado que provenía de una ciudad aliada con Roma y que su gente estaba influenciada por la historia de Hércules. El león probablemente representa la fuerza, o puede que indicara el rango del soldado, pero como no se han encontrado otros ejemplos, los historiadores solo pueden especular sobre cuál era el propósito del león y quién usó el casco durante la batalla. Durante 50 años, las autoridades de Chicago mantuvieron a Tommy O'Connor en su lista de personas a la espera de la pena capital en la ciudad. Pero el criminal condenado nunca enfrentaría la pena. Apenas unos días antes de que fuera a ser ejecutado, escapó de la prisión y desapareció sin dejar rastro. O'Connor era un irlandés estadounidense que se había ganado el apodo de Terrible Tommy. Hay varias historias sobre cómo obtuvo ese apodo, incluyendo una en la que le mordió el dedo a un carnicero que le había cobrado de más a su madre. De adolescente, andaba con pandillas callejeras, pero logró mantenerse alejado de problemas con la ley hasta que cumplió 21 años. Uno de los socios criminales de O'Connor, ex policía, había aparecido muerto. La sospecha recayó sobre O'Connor y fue arrestado. Por razones desconocidas, fue liberado. Puede que simplemente no hubiera pruebas suficientes para condenarlo, pero algunos informes describieron tratos turbios que lo mantuvieron fuera de la cárcel. Fuera cual fuera la causa, eso había cambiado para el 13 de marzo de 1921. 5 oficiales de policía llegaron a la casa de la hermana de O'Connor con la intención de arrestarlo. Debería haber sido más que suficiente para detener al sospechoso, pero O'Connor siguió resistiéndose. Se desató un tiroteo y en medio del caos, el detective Patrick O'Neill fue alcanzado por una bala. O'Connor logró escapar por la puerta trasera y robó un auto para huir. O'Neill sucumbió a sus heridas y ahora O'Connor también era buscado por quitarle la vida a un oficial de policía. Aunque estaba huyendo, el terrible Tommy no pudo mantenerse alejado de los problemas por mucho tiempo. En julio, fue arrestado en Minnesota por comportarse en estado de ebriedad y de forma escandalosa en un tren. Fue enviado rápidamente de regreso a Chicago, donde fue sentenciado a la pena capital por quitarle la vida a O'Neill. Sin embargo, esto solo fue el comienzo de su leyenda. O'Connor fue retenido en la cárcel del condado, planeando su escape. A solo unos días de ser ejecutado, lanzó una audaz fuga junto con otros 4 prisioneros. Estaba en su celda cuando llamó a un guardia. El guardia se acercó y el compañero de celda de O'Connor logró sujetarlo con una llave al cuello. O'Connor tomó las llaves y abrió la celda antes de golpear al guardia hasta dejarlo inconsciente. Los prisioneros escaparon por el patio de la prisión. Del otro lado de los muros de la prisión, O'Connor logró subirse a un auto, pero tuvo problemas para controlarlo en las carreteras heladas. Chocó, pero logró escapar del vehículo destrozado, y a partir de ahí, lo que le sucedió es desconocido. Hay muchas historias sobre lo que le pasó a este criminal peligroso. Algunos creen que logró escapar a Canadá o que de alguna manera viajó de regreso a Irlanda. En algunas historias, continuó su vida delictiva con robos a mano armada o incluso como parte del IRA en Irlanda. En otras historias, logró vivir una vida tranquila, alejado del mundo criminal. En Chicago, la sentencia de O'Connor siguió vigente. En la década de 1950, 30 años después de que desapareciera, una orden judicial obligó a la ciudad a mantener la horca que se había instalado para él, por si acaso alguna vez lo atrapaban. Este aparato permaneció sin uso durante más de 50 años antes de ser desmantelado en 1977 y vendido al Museo Ripley's, aunque usted no lo crea. Para ese momento, O'Connor habría tenido más de 80 años si aún estuviera vivo. La batalla de las Islas Cegadas no es una que la mayoría de nosotros conozca, pero esto se puede perdonar ya que tuvo lugar el 10 de marzo del año 241 a.C. Se libró entre las flotas de Cartago y la República de Roma y formó parte de la Guerra Púnica. De hecho, esta batalla fue el último enfrentamiento naval de esa guerra, que comenzó en el año 264 a.C. En ese momento, Cartago había establecido una poderosa flota marítima en el oeste del mar Mediterráneo, pero los romanos decidieron que querían controlar Siracusa, ya que se consideraba la ciudad-estado más poderosa de la isla de Sicilia.
El inicio de la guerra no fue favorable para los cartagineses, ya que fueron derrotados en varias batallas que ocurrieron entre los años 260 y 255 a.C. Esto se debió principalmente a la invención del corbus, que permitía a los romanos sujetar los barcos enemigos, facilitando su abordaje. Después de esto, el ejército romano sufrió enormes pérdidas debido a una tormenta que diezmó sus barcos, y se cree que el corbus pudo haber influido en esto, ya que era extremadamente pesado y pudo haber causado que los barcos se volvieran inestables. En el año 250 a.C., los romanos habían reconstruido su flota y decidieron bloquear la principal base cartaginesa. Para lograr esto, se usaron 200 barcos de guerra, pero un año después, los cartagineses habían derrotado a las fuerzas romanas en Drépano y Fincias, y los romanos quedaron desmoralizados. 2 años después, tras 15 años de guerra, Roma había tomado el control de la mayor parte de Sicilia, y los cartagineses solo conservaban el control de Lilibeo y Drépano. Se enviaron más barcos a estas dos zonas para crear un bloqueo más grande. Los soldados en Lilibeum y Drepana empezaron a sufrir ya que no se podían enviar suministros a estas ciudades, pero lograron asegurar 250 barcos de guerra, después de lo cual comenzó la batalla de las Islas Egadas. Los cartagineses estaban dirigidos por el comandante Janón, hijo de Aníbal, mientras que los romanos estaban liderados por el comandante naval Gayo Letadio Catulo. Tan pronto como Catulo avistó los barcos cartagineses, ordenó a sus hombres abandonar el bloqueo y prepararse para la batalla. Las dos flotas se enfrentaron en la isla de Porbantia y los barcos romanos comenzaron a embestir las naves enemigas usando espolones de bronce que habían sido instalados en sus barcos. 50 barcos cartagineses fueron hundidos y otros 70 fueron capturados. Los romanos perdieron 30 barcos y otros 50 sufrieron daños. Los cartagineses no tuvieron más opción que retirarse y el final de la guerra púnica estaba cerca, con los romanos emergiendo como los vencedores. Esta batalla todavía se menciona hoy en día, y en 2024 los historiadores se sorprendieron al enterarse de que se habían descubierto artefactos de esta misma batalla frente a la costa occidental de Sicilia. Uno de los espolones de bronce que estaba instalado en los barcos de la flota romana fue encontrado a una profundidad de aproximadamente 80 metros cerca de las Islas Égadas y luego fue recuperado por buzos de la Sociedad para la documentación de sitios submarinos. Tras su exitosa recuperación, fue transportado a la isla de Favignana, donde los arqueólogos pudieron estudiarlo en detalle. Se describe como decorado con cascos de estilo montefortino y 3 plumas en la parte superior. Y al principio, las inscripciones que contenía no podían leerse debido a los depósitos de conchas. Se espera que en el futuro se recuperen aún más artefactos de esta área y que obtengamos aún más información sobre esta batalla histórica. La película muda Cleopatra de 1917 fue una película sumamente costosa e impactante, de la cual sobrevive menos de 1 minuto de las 2 horas originales. Producida por William Fox, fue protagonizada por Theda Bara, una gran estrella conocida como la vampiresa, quien popularizó el arquetipo del vampiro. El costo de la película, entre $250,000 y $500,000, lo que hoy serían más de 12 millones, fue algo sin precedentes. Financiamiento, escenografías elaboradas y 50 vestuarios para Bara, un récord que fue superado en 1963 por la película posterior de Cleopatra. La trama, vista por alrededor de 5 millones de personas en su primer año, involucraba a Cleopatra seduciendo a Julio César y Marco Antonio. Con un giro adicional de un sacerdote egipcio que la ama, le proporciona las riquezas de su familia y más tarde le entrega la serpiente fatal. Fue un éxito de taquilla, recaudando $1 millón, pero la película no se conservó. Muchas películas mudas se perdieron debido al descuido o a la reutilización de la plata de los carretes. Las 2 últimas copias conocidas de Cleopatra fueron destruidas en el incendio de la bóveda de Fox en 1937, causado por malas condiciones y la descomposición de la película. Y la copia personal de Theda Bara también se desintegró. En 2023, solo se sabía que existían unos 20 segundos de metraje, pero en agosto de ese año se encontró un fragmento de 40 segundos en un proyector de juguetes comprado en eBay y subido a YouTube. En 1836, posiblemente la escaramuza más famosa de la historia de Texas tuvo lugar y comenzó en el Álamo, que está ubicado en San Antonio. La batalla se libró entre los rebeldes voluntarios texanos, también conocidos como el Ejército del Pueblo, que buscaban obtener la independencia de México, y el ejército mexicano, que tenía como objetivo acabar con la rebelión.
Todo comenzó en 1835, después de la derogación de la Constitución de México, que fue reemplazada por las 7 leyes y, al hacerlo, también sustituyó el sistema federal por un gobierno centralista. Esto se hizo con la esperanza de traer estabilidad al país, pero tuvo el efecto contrario, ya que la gente comenzó a protestar en masa. Esto se hizo porque bajo estas nuevas leyes, los derechos de voto de los ciudadanos fueron restringidos y los estados se transformaban en departamentos. Estas leyes establecían que solo los ciudadanos que ganaran por encima de cierta cantidad podrían votar, lo que excluía a la mayoría de la población general. También dictaban que el presidente podía presionar, cambiar o restringir a las legislaturas locales según lo considerara necesario, y establecieron el Supremo Poder Ejecutivo, que consistía en 5 individuos encargados de elegir a un nuevo presidente cuando fuera necesario. Los antiguos estados federales se transformaron en departamentos militares, lo que significaba que instantáneamente pasaban a estar subordinados al gobierno federal. Por último, estas leyes no podían ser modificadas durante al menos 6 años, y rápidamente quedó claro que el público no estaba contento con estos cambios. Poco después de esto, comenzó la Revolución de Texas. La primera de estas batallas, la Batalla de González, tuvo lugar el 2 de octubre de 1835. Comenzó cuando el gobierno mexicano exigió la devolución de un pequeño cañón que había sido prestado a los colonos texanos en 1831, cuando estaban repeliendo ataques de nativos americanos. Los texanos se negaron a devolverlo y escondieron el cañón, después de lo cual izaron la famosa bandera de ven y tómalo. Cuando el lado mexicano decidió asaltar el pueblo de González, el cañón fue disparado contra ellos y se vieron obligados a retirarse. En febrero de 1836 se vio a soldados mexicanos marchando hacia el Álamo y estaba claro que un asedio era inminente. Pero esa tarde llegaron alrededor de 1,500 soldados mexicanos y pronto comenzó la lucha. Durante los siguientes 13 días, la batalla del Álamo fue intensa, y cuando todo terminó el 6 de marzo de ese año, las murallas de El Álamo habían sido derribadas y los texanos fueron derrotados. Sigue siendo una batalla muy histórica, y por eso no es de sorprender que los arqueólogos a menudo excaven la zona en busca de artefactos de la escaramuza. En 2026, los investigadores descubrieron una bala de cañón de bronce intacta que probablemente fue disparada durante los preparativos para la batalla del Álamo. Estaba enterrada bajo 1 metro de tierra y fue encontrada cerca de la esquina noreste de la iglesia de El Álamo. Como está hecha de bronce, los historiadores creen que fue disparada por el lado mexicano, aunque esto sigue siendo una especulación, ya que en algún momento pudo haber sido disparada de regreso hacia ellos por los texanos. Los investigadores quedaron asombrados por el descubrimiento, que se hizo mientras se realizaban renovaciones en El Álamo, y tienen curiosidad por ver si se encontrarán otros artefactos similares a medida que continúen las excavaciones. En la mañana del 14 de abril de 1903, una mujer que iba camino al trabajo hizo un descubrimiento perturbador. El cuerpo de un hombre había sido metido a la fuerza en un barril y dejado en la calle 11 Este en Nueva York. No pasó mucho tiempo para que las autoridades identificaran a las personas que creían responsables, pero nadie fue declarado culpable del crimen. El caso del hombre en el barril sería una de las primeras historias relacionadas con la mafia estadounidense en recibir una atención mediática significativa. No había nada en el barril que identificara al hombre, y después de unos días, su foto apareció en los periódicos locales, llamando la atención sobre el espantoso crimen. Una persona que reconoció al hombre fue el jefe del servicio secreto, William Flynn. En este momento de la historia, el trabajo principal del servicio secreto era investigar el dinero falso. La falsificación se había convertido en un problema serio en Nueva York. El servicio secreto ha logrado capturar a muchos distribuidores, las personas que venden los billetes falsos, pero los que están al mando seguían siendo difíciles de atrapar. Flynn había estado liderando una investigación sobre la organización dirigida por Giuseppe Morello. Morello era un inmigrante siciliano y el líder de una de las organizaciones criminales más poderosas de la zona. Mientras el servicio secreto se enfocaba en el crimen financiero, Morello había estado involucrado en actos más violentos, incluyendo un ataque a su ama de llaves que le costó la vida. La noche del 13 de abril, un equipo de agentes del servicio secreto se preparaba para una operación encubierta. Observaron a Morello y a un grupo de sus asociados en su cuartel general. Los planes cambiaron cuando apareció un desconocido. Ninguno de los agentes sabía quién era este hombre, pero parecía ser conocido por los asociados de Morello. Lo llevaron adentro y nunca se le volvió a ver. Flynn reconoció al hombre en el barril como el misterioso desconocido. Después de que se publicó la foto, la policía recibió una carta extraña y críptica.
No daba el nombre del hombre, pero decía que venía de Buffalo y que había venido a Nueva York para conseguir dinero. La carta les decía que hablaran con un hombre llamado De Primo en la prisión de Sing Sing. Giuseppe De Primo había sido condenado recientemente por su papel como distribuidor en la operación de falsificación. La policía le mostró una foto del hombre en el barril y él lo identificó como Benedetto Madonia, su cuñado. De Primo explicó por qué Madonia había estado en Nueva York. Después de su arresto, su familia había enviado $1,000 a su jefe para ayudar a pagar su defensa. Esa era una cantidad considerable de dinero en ese momento y debía haber alcanzado para pagar un buen abogado. Pero su jefe se había quedado con el dinero y dejó a De Primo a su suerte. Recibió 4 años de prisión. Madonia había venido a recuperar el dinero. Primero había visitado a De Primo en prisión para hablar con él. El plan era apelar la condena o lograr que lo trasladaran a otra prisión. La policía se dio cuenta de que eso era lo que Madonia había estado haciendo con la banda de Morello la noche antes de que encontraran su cuerpo. Morello y sus asociados más cercanos fueron arrestados. La policía tenía más que el testimonio de Primo. Madonia había traído un reloj de bolsillo con él a Nueva York. Eso fue descubierto en una casa de empeño local y el asociado de Morello, Ox-Peto, fue encontrado con la boleta de empeño. La colilla de un cigarro de la misma marca que fumaba Peto también fue encontrada en el barril y otros testigos ubicaron a Morello y Madonia juntos. Desafortunadamente, Morello estaba dispuesto a pagar a los mejores abogados para su defensa y muchos de los testigos misteriosamente cambiaron sus historias durante el juicio. El jurado no pudo condenar a nadie en el caso y los cargos contra todos los involucrados fueron retirados. Nadie fue declarado culpable de quitarle la vida a Madonia y el crimen sigue oficialmente sin resolverse. La mayoría cree que los mafiosos estuvieron detrás del crimen. Madonia pudo haber amenazado con ir a la policía con pruebas de sus crímenes si no le devolvían el dinero. Alternativamente, es posible que Morello simplemente no haya tolerado que alguien se le enfrentara. Pero también existía una pequeña posibilidad de que Madonia hubiera salido con vida del encuentro solo para encontrarse casualmente con un atacante ajeno al caso. En marzo de 2026, arqueólogos que trabajaban cerca de la antigua ciudad de Hipos, al este del mar de Galilea, hicieron un descubrimiento totalmente inesperado. Ellos creen que data de la invasión romana de Antioquía a Hipos, que tuvo lugar alrededor del año 64 a.C. Durante esa época, las fuerzas militares estaban todavía muy lejos de usar armas de fuego como las que usamos hoy en día, y las armas más comunes durante las guerras eran lanzas, espadas y, en ocasiones, hondas que podían causar mucho más daño de lo que uno podría imaginar. El descubrimiento fue realizado por un equipo de arqueólogos dirigido por Michael Eisenberg de la Universidad de Haifa en Israel, mientras buscaban artefactos antiguos en la necrópolis sur de Antioquía Hipos. En un momento, un miembro del equipo se topó con un proyectil de aspecto extraño y se lo entregó a Eisenberg, quien lo inspeccionó detenidamente. Inmediatamente reconoció que no se parecía a ningún proyectil que hubiera visto antes, principalmente porque tenía un mensaje inscrito. En este proyectil estaba inscrita la palabra griega matau, que se traduce al inglés como aprender. Pero al considerar la época en que se hizo la inscripción, una traducción más precisa podría ser aprende tu lección. Se sugirió que alguien había escrito un nombre en el proyectil, pero esto ya ha sido refutado, ya que esa palabra en particular solo se ha encontrado que se haya usado para describir el nombre de alguien en 2 ocasiones anteriores. Y los historiadores están convencidos de que, en esta ocasión, casi con toda seguridad fue una burla para los enemigos del portador. La mayoría de los historiadores sugieren que el proyectil fue utilizado durante una batalla en el periodo helenístico, ya que se sabe que Hipos estuvo involucrado. Pero se llevará a cabo una investigación adicional para determinar con mayor precisión de qué batalla provino. La primera de estas batallas tuvo lugar antes de que se construyera Hipos, cuando aún había una fortaleza en su lugar. La fortaleza fue derrocada en el año 199 a.C., después de lo cual los seleucidas establecieron la polis de Hipos. El proyectil también podría remontarse a una batalla entre Hipos y las fuerzas del rey Alejandro Janeo, la cual no salió según lo planeado al principio. Durante el primer ataque a la ciudad en el año 101 a.C., los hombres del rey fueron rápidamente superados y tuvieron que retirarse apresuradamente. Regresaron en el año 83 y esa vez lograron tomar el control de la ciudad. Es posible que el proyectil se haya utilizado durante esta batalla, ya que fue encontrado cerca de una calzada romana que fue construida sobre una antigua vía griega del período helenístico.
Cualquier fuerza que intentara atacar la ciudad probablemente habría venido de esta dirección, ya que el camino los habría llevado directamente a la puerta principal de la ciudad. Mientras continúa el debate sobre este tema, el proyectil ha sido estudiado más a fondo. Los historiadores descubrieron que fue creado a partir de un molde y que fue construido en dos partes. La parte trasera del proyectil no tiene nada especial, con una sola cresta que lo atraviesa por el medio, mientras que la parte delantera es lisa y contiene la inscripción en cuestión. La escritura que contiene casi con certeza fue pensada como una burla hacia el enemigo, y en ese momento, su dueño debió haber encontrado este plan bastante gracioso. 69 proyectiles similares se han encontrado en esta zona a lo largo de los años, pero solo 3 han sido documentados. Se remontan a diferentes periodos históricos y se ha descubierto que 2 contienen decoraciones. Uno tiene grabado un rayo que los historiadores creen que probablemente simbolizaba a Zeus, mientras que el otro estaba decorado con un escorpión, posiblemente para simbolizar a Escorpio, un escorpión gigante enviado por Gea, la madre tierra, para matar al gigante Orión, según la mitología. Nunca sabremos si el proyectil fue leído alguna vez por un soldado enemigo, y futuras investigaciones podrían proporcionar más respuestas en las próximas semanas y meses. A lo largo del viejo oeste americano, hay muchas historias y leyendas sobre minas de oro perdidas. La más famosa de estas es la mina del holandés perdido, pero está lejos de ser la única. Estas historias inspiran la exploración, y muchos han partido en busca de tesoros solo para encontrar un destino trágico. Una mina legendaria que inspiró la exploración en realidad llevó a un descubrimiento increíble, pero no al que el grupo esperaba. Sin embargo, la mina original sigue siendo un misterio. El primer estadounidense de ascendencia europea en ver el lago del cráter de Oregón fue John W. Hillman. El lago era un lugar bien conocido entre los nativos americanos que habían llamado a esa zona su hogar durante miles de años. Se cree que los indios Klamath han vivido en la zona desde antes de que existiera el lago. Sus leyendas cuentan sobre una feroz batalla entre 2 dioses, que finalmente terminó con el perdedor fuera sellado bajo tierra y que sobre ese lugar quedara un lago tranquilo. Esta no era la leyenda que Hillman andaba buscando cuando se topó con el lago. Es poco probable que él o los demás en su grupo la conocieran. Ellos estaban buscando un tesoro. Hay algunas historias diferentes sobre el origen de la mina de la cabaña perdida en el lago del cráter. Una dice que un buscador de oro herido fue encontrado en el camino y que había sido atacado por nativos americanos y no sobreviviría. Un grupo de hombres intentó ayudarlo, pero fue en vano. Antes de morir, dibujó un mapa que guiaría a los hombres hasta la mina perdida. Otra historia más detallada habla de un hombre conocido solo como Set 'em Up. Apareció en la ciudad californiana de Eureka a principios de los años 50. Durante el invierno, normalmente se le podía encontrar en la taberna local, donde pagaba las bebidas de todos. Solía decir, una ronda para todos, lo que eventualmente se convertiría en su apodo. De dónde sacaba el dinero no lo decía. Cada primavera, Set 'em Up se iba del pueblo y regresaba con sus riquezas en el otoño. En algún momento, mientras estaba borracho, se le escapó que había encontrado una rica veta de oro en algún lugar de Oregón. Construyó una cabaña cerca y pasaba todo el verano ahí buscando oro. Pero los nativos americanos de la zona sabían del oro y lo protegían ferozmente. Un otoño, Set 'em Up nunca regresó. Aparentemente había dejado un mapa y algunos en Eureka decidieron ir en busca de la mina. Supusieron que Set 'em Up había perdido la vida, ya sea a manos de los nativos americanos locales o en una caída. Cualquiera que sea el origen de la historia, en 1853, un grupo de buscadores de oro salió en busca de la mina de la cabaña perdida. El grupo era originario de California, pero después de llegar a Oregón, su búsqueda atrajo la atención. Más personas se unieron a ellos, incluido John Hillman. Los hombres tuvieron poca suerte tratando de encontrar la mina misteriosa, pero mientras buscaba comida, Hillman se topó con el lago del cráter. Según la historia, fue la mula de Hillman la que vio primero la caída pronunciada hacia el lago y se detuvo antes de que tanto ella como su jinete pudieran caer. El lago profundo le pareció casi tan misterioso como la mina perdida a Hillman, quien quería llamarlo Lago Misterioso. Otros en el grupo querían llamarlo Lago Azul. El descubrimiento no fue muy importante para los buscadores y no se hizo ampliamente conocido hasta décadas después. Para ellos, lo más significativo era la mina. Desafortunadamente para ellos, no había rastro de ninguna cabaña de troncos ni de ninguna mina secreta. Y hasta el día de hoy, cómo comenzó la historia de la mina de la cabaña perdida y si había algo de verdad en ella sigue siendo un misterio.
El Graf Zeppelin era un barco de 850 pies que se convirtió en una pieza de exhibición para la Marina alemana durante la Segunda Guerra Mundial, aunque nunca participó en ninguna acción durante el conflicto. Su construcción comenzó en 1936 y los alemanes la promocionaron como un logro técnico grandioso. Esto se debía principalmente a que el ejército alemán había construido la nave sin ningún modelo funcional en el que basarse. Pero antes de que pudiera completarse la construcción del Graf Zeppelin, estalló la Segunda Guerra Mundial. Se dio prioridad a la construcción de los famosos submarinos U del ejército y el Graf Zeppelin fue remolcado a Danzig, donde fue almacenado. Finalmente, fue remolcado a un arroyo que desembocaba en el río Oder y allí fue hundido mientras se acercaba el Ejército Rojo. Más tarde, fue redescubierto por soldados soviéticos y el ejército soviético comenzó a renovar el barco, pero finalmente fue destruido. Aunque los historiadores tienden a discrepar sobre cómo el Zeppelin encontró su destino final. Algunos creen que mientras era transportado a la Unión Soviética, chocó con una mina terrestre que lo hizo volar en pedazos. Pero otra versión dice que los soldados soviéticos decidieron llenarlo con artefactos de guerra robados y objetos de valor, pero calcularon mal. Según esta teoría, el barco se sobrecargó y cuando entraron en una tormenta en el mar Báltico, no pudieron controlarlo y se hundió bajo las olas, pero ninguna de estas teorías ha sido probada. El autor, Ulrich Israel, tiene otra teoría para explicar lo que le pasó al dirigible. Él está de acuerdo en que su construcción no se había completado cuando fue remolcado por los soviéticos en agosto de 1947, pero ellos tenían un objetivo muy específico en mente. Decidieron que el Zeppelin les daría la oportunidad perfecta para practicar el hundimiento de un portaaviones extranjero y fue utilizado como blanco para prácticas de tiro con este objetivo en mente. Finalmente, Israel afirma que fue alcanzado por 2 torpedos y hundido. Durante casi 6 décadas, permaneció en el mismo lugar donde fue hundido, pero nadie pudo encontrarlo. No fue sino hasta 2006 que fue redescubierto mientras trabajadores polacos buscaban depósitos de petróleo en el mar Báltico. Tan pronto como la noticia del descubrimiento llegó a los titulares, se especuló que los restos del Zeppelin pertenecían a Alemania, pero el Ministerio de Defensa alemán declaró que la propiedad aún estaba siendo discutida. Un historiador polaco le dijo a un medio de comunicación que las autoridades alemanas siempre han sido cautelosas al hablar sobre la ubicación de la aeronave y especuló que tenía que ver con el secretismo o que la nave contenía carga que el ejército alemán no quería que nadie supiera. Más tarde saldría a la luz que los pescadores de la zona se quejaban de que constantemente perdían sus redes en el área donde se encontró el Zeppelin. Y ahora se sabe que sus redes se enganchaban en él y por eso se rompían. Después de que se hizo el descubrimiento, las mediciones mostraron que los restos estaban enterrados a unos 280 pies bajo el agua y por lo tanto prácticamente no había posibilidad de retirarlos debido a su enorme tamaño y peso. Probablemente permanecerá donde fue encontrado, ya que cualquier esfuerzo por retirarlo sería extremadamente costoso, y como los materiales usados en la construcción del Zeppelin se habrán corroído por el mar a lo largo de los años, ni siquiera pueden reutilizarse. La familia Fitzgerald es conocida hoy como una de las familias nobles más poderosas de Irlanda. Ellos empezaron a adquirir poder después de la conquista normanda, y de hecho son de origen normando. Pero después de unas generaciones, los Fitzgerald se integrarían con poderosas familias gaélicas. Uno de los que fue clave para integrar a los Fitzgerald con los irlandeses fue Gerald Fitzgerald. Como muchas familias nobles poderosas, leyendas e historias mitológicas se han asociado a algunos de los ancestros más antiguos y poderosos de los Fitzgerald, incluido Gerald. Eso hace difícil separar la realidad de la ficción y averiguar qué les sucedió realmente a las figuras históricas. La verdadera historia de Gerald Fitzgerald puede haberse perdido para la historia. Según los registros históricos, Gerald Fitzgerald era hijo de Mauricio Fitzgerald, el primer conde de Desmond, y su tercera esposa, Aveline. El mayor de los Fitzgerald ayudó a liderar una rebelión contra la corona normanda y parecía ser relativamente popular entre sus compañeros. La rebelión fracasó y Mauricio fue encarcelado por un tiempo, pero finalmente fue liberado. Después de su muerte, sus títulos pasaron a su hijo mayor. Ese hijo murió sin herederos y Gerardo fue nombrado el tercer conde de Desmond. Se recuerdan pocos detalles sobre su vida real. Fue nombrado brevemente como el Lord Juez Supremo de Irlanda, pero argumentó que sería difícil proteger sus propias tierras mientras desempeñaba ese cargo. La mayor parte de lo que se registra sobre la vida de Gerardo consiste en batallas con otros nobles y luchas contra los irlandeses gaélicos. Históricamente, Gerardo es más conocido por su poesía.
Él podía escribir en inglés normando, pero más comúnmente escribía en irlandés, un paso significativo para que su familia adoptara la cultura de la tierra en la que vivían. Gerardo Fitzgerald desapareció de los registros históricos en 1398 a la edad de 63 años. Sus títulos pasaron a su hijo, y lo que le sucedió es desconocido. Dada su edad, parece probable que haya fallecido por causas naturales, pero no parece existir ningún registro de esto. Aquí es donde las leyendas llenan los vacíos. Según una historia, Fitzgerald en realidad era hijo de una diosa irlandesa, Eid. Su padre se encontró con Aide mientras ella se bañaba y le robó su manto, lo que significaba que tenía control sobre ella. La historia mezcla la mitología celta tradicional con relatos cortesanos traídos de Francia. Gerardo fue producto de esa relación y mantuvo durante toda su vida una conexión con el otro mundo. Se decía que él podía hacer magia, pero lo hacía en una habitación privada a puerta cerrada. Un día, su esposa le preguntó si podía ver lo que él hacía y él le dijo que sí, pero solo si no hacía ningún ruido. Fitzgerald entonces se transformó en una serie de cosas. Una de estas cosas fue tan impactante que hizo que su esposa gritara. Una versión de la historia dice que desapareció, y en otra, todo el castillo donde vivía se hundió en el fondo de un lago. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados solían tirar su basura en los cráteres de bombas, ya que era una forma conveniente de deshacerse de cualquier cosa que no pudieran usar sin pasar horas cavando hoyos sin parar. Por lo tanto, estos cráteres de bombas se han convertido en terrenos fértiles para los coleccionistas de recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, y esta idea atrajo al personal del Museo de la Base Aérea de Dillon, que se encuentra cerca de Arnhem, en los Países Bajos. En octubre de 2014, estaban excavando algunos de los cráteres que fueron creados por los bombardeos en el aeródromo, pero nunca se imaginaron lo que estaban a punto de encontrar. En algún momento, se dieron cuenta de que habían descubierto la nariz de un avión de combate Me-262, que en su época de guerra era considerado uno de los más avanzados de su tipo. Mientras continuaban excavando, finalmente descubrieron el parabrisas del avión y 4 aberturas para armamento, junto con sus cañones montados en la nariz. Poco después, llegaron a las alas de la aeronave, y fue entonces cuando la excavación empezó a tener algunos problemas. La excavación continuó usando las manos y palas del equipo, pero pronto se dieron cuenta de que usando este método tomaría mucho tiempo descubrir todo el avión. El tren de aterrizaje del avión no se podía mover en absoluto, y se determinó que el larguero principal llegaba muy profundo en el suelo debajo de él. Decidieron dejarlo por ese día, pero a la mañana siguiente continuaron el proceso de recuperación usando maquinaria para mover tierra. Aún así, no pudieron mover el ala visible, pero se determinó que la segunda ala había quedado enterrada debajo del resto de la nave. Al principio, se asumió que el avión era un cazabombardero Me-262A2A Sturmgewehr, ya que solo se podían ver 2 cañones. Pero esto se corrigió más tarde cuando se descubrió que 9 aviones Me-262 habían sido derribados sobre los Países Bajos durante la guerra. 6 de esos fueron derribados sobre Brabante, uno sobre Frisia, otro sobre Borden y uno más sobre Eilden. Entonces se asumió que el avión encontrado en el aeródromo era el que fue derribado por error sobre Eilden, ya que era el más cercano al aeródromo. Un fragmento de revestimiento que se recuperó contenía el número 130.026. Y después de consultar la base de datos, se determinó que este avión era un Me-262 que fue construido en la fábrica de Messerschmitt en Leipzig. Después de hacer una investigación adicional, también se descubrió que este fue el primer Me-262 que se produjo, y por lo tanto, era una pieza importante de la historia militar. Los eventos que llevaron a que el avión fuera enterrado, donde luego fue descubierto. Dado que el diseño del avión se consideraba un secreto en ese momento, y como había sido derribado por error por fuego amigo alemán, el ejército alemán no podía arriesgarse a que los restos cayeran en manos equivocadas, ya que entonces el diseño sería conocido por los enemigos. En su lugar, fue transportado en secreto al aeródromo, que en ese momento estaba bajo el control de la Luftwaffe, donde luego fue enterrado en uno de los cráteres de bombas, junto con varios otros equipos. Manning Kimmel, hijo del almirante Husband E. Kimmel, quien fue culpado por el ataque a Pearl Harbor en 1941, era un oficial de la Marina de los Estados Unidos que esperaba superar la mala reputación de su padre. Después de graduarse de la Academia Naval en 1935, se entrenó en submarinos y eventualmente se convirtió en el oficial al mando del USS Robalo.
En el Pacífico Occidental, el robalo hostigó a los buques de reabastecimiento japoneses. En su tercera patrulla, el 26 de julio de 1944, el robalo chocó con una mina cerca de la isla de Palawan y se hundió rápidamente. Se informa que algunos marineros sobrevivieron al hundimiento inicial, nadaron hasta la costa y fueron capturados por los japoneses mientras intentaban contactar a los guerrilleros filipinos. Algunos murieron en la playa, otros fueron encarcelados e interrogados. Lograron transmitir la noticia del hundimiento al ejército estadounidense mediante una nota que pasaron a otro prisionero de guerra. El destino de Manning Kimmel es desconocido. Inicialmente, le dijeron a su familia que se hundió con el barco, pero después informes de inteligencia sugirieron que pudo haber sido uno de los sobrevivientes. Los sobrevivientes del robalo no pasaron mucho tiempo en prisión, y reportes contradictorios afirmaron que fueron asesinados en represalia después de que se avistaron aviones estadounidenses o que los pusieron en una embarcación cuyo destino sigue siendo desconocido. Durante más de 3 décadas, un hombre alemán de 78 años ocultó un secreto en el sótano de su casa, pero después de que la policía recibió una pista de un miembro del público, allanaron su casa y finalmente las autoridades descubrieron el secreto. Dependiendo del objeto en cuestión, es ilegal poseer recuerdos de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Mientras que la mayoría de los recuerdos, como botiquines médicos, parches y medallas, se pueden poseer legalmente, existen reglas más estrictas para las armas que se usaron durante la guerra, especialmente cuando esas armas aún son funcionales. Esto hizo poco para detener al hombre en cuestión, que ha sido identificado como Klaus-Dieter Flick, de recolectar todos los recuerdos que pudo encontrar. Y en 2015, esto resultó en que él estuviera en problemas con la ley. Según sus amigos y familiares, Flick es un hombre ahorrativo que pasa la mayor parte de su tiempo solo por elección. Sus vecinos siempre supieron que él había estado coleccionando objetos de la guerra, pero cuando salió a la luz que también había guardado algunos objetos prohibidos, quedaron sorprendidos. Se sospechó por primera vez que poseía algunos de estos objetos en 2005 y las autoridades gubernamentales ordenaron que se realizara un registro en la casa de Flick. Cuando se realizó esto, se encontraron varias armas ilegales, pero gracias a los argumentos sobre las licencias necesarias y las acciones legales que seguirían, no se hizo nada. 10 años después, la policía de Berlín recibió información de que Flick podría estar ocultando ciertas obras de arte que el público no tenía permitido poseer. Y se realizó un segundo registro. Esta vez, se toparon con el resto de su colección, la cual resultó ser altamente ilegal. No solo había coleccionado artículos prohibidos como uniformes, banderines y lámparas que contenían cierto símbolo prohibido, sino que, a medida que continuaba la búsqueda, la situación solo empeoraba. También había guardado una réplica de un cohete B-1. Pero lo más sorprendente de todo fue el descubrimiento de un tanque Panther que había estado escondiendo en su sótano. La casa se había convertido en algo parecido a una fortaleza y les tomó a 20 soldados casi 9 horas retirar todos los artefactos ilegales, incluido el tanque, que fue sacado con cabrestantes que estaban sujetos a vehículos blindados. También encontraron un cañón antiaéreo de 88 milímetros y Flick fue acusado de violar la ley de control de armas de guerra y la ley de armas de fuego. Finalmente le dieron una condena de 14 meses en suspenso. El SS Normandía fue en su momento el transatlántico más lujoso que surcaba los mares. Cuando se incendió en febrero de 1942, inmediatamente surgieron rumores de sabotaje. Una investigación del FBI demostró que no fue más que un accidente, pero algunos aún dudan de esta conclusión oficial. El Normandía era un barco francés que había estado cruzando el Atlántico durante años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el gobierno francés declaró la guerra, el barco estaba atracado en Nueva York. En lugar de arriesgarse a que fuera atacado en el viaje de regreso, la compañía dejó el Normandía en Estados Unidos, junto con una tripulación mínima, para que todo siguiera funcionando sin problemas. El gobierno de Estados Unidos tomó el control del barco después de que Francia se rindió ante las potencias del eje. Cuando Estados Unidos se unió oficialmente a la guerra, el Normandía se convirtió en un recurso valioso. Se tomó la decisión de reacondicionar el lujoso barco para convertirlo en un buque de transporte de tropas. Había podido alojar a más de 1000 huéspedes como transatlántico de lujo y podría transportar a muchos más soldados una vez que se completara la remodelación. El barco también fue renombrado como USS Lafayette en honor al general francés que luchó en la Revolución Americana. El trabajo comenzó en el recién bautizado Lafayette a principios de 1942. Originalmente se estimó que solo tomaría un mes, pero la fecha límite se pospuso hasta bien entrado febrero.
Mientras se realizaban los trabajos, los periodistas locales tenían curiosidad sobre la seguridad en los muelles. No era ningún secreto que había simpatizantes alemanes dentro de Estados Unidos. Recientemente se había desmantelado una red de espías alemanes, pero era probable que hubiera muchos más ocultos a simple vista. Un periodista decidió probar qué tan fácil sería sabotear el Normandy. Logró conseguir un trabajo en los muelles y tenía acceso libre al barco. Si hubiera querido hacer algo malintencionado, no habría sido difícil. Si hay que creer la versión oficial, no habría hecho falta que ocurriera nada malintencionado. En la tarde del 9 de febrero, un obrero llamado Clement Derrick estaba usando un soplete para cortar accesorios a bordo del barco. Otro obrero se suponía que debía atrapar cualquier chispa con una placa de asbesto, pero en un momento tuvo que voltearse para hablar con otra persona. Las chispas cayeron sobre una pila de chalecos salvavidas muy inflamables que estaban cubiertos con arpillera. El fuego se propagó rápidamente a la carpintería barnizada del barco y a los colchones que habían sido apilados cerca. Los trabajadores huyeron del incendio. El Normandía tenía sistemas contra incendios instalados, pero estos estaban apagados durante la remodelación. Eso también retrasó las llamadas al servicio de bomberos. Pasaron 12 minutos antes de que se llamara al Departamento de Bomberos de Nueva York. Durante horas, los bomberos trabajaron para combatir el incendio. Sin embargo, toda el agua que se roció sobre las llamas solo hizo que el barco se inclinara. Eventualmente, terminaría cayendo de lado, donde quedó parcialmente sumergido en las rocas poco profundas. Los rumores de sabotaje se difundieron rápidamente. Se teorizó que esto fue obra de simpatizantes alemanes que de alguna manera se infiltraron en los equipos de trabajo. Pero cuando el FBI organizó una recreación de los hechos que Derrick había descrito, fue posible recrear los eventos. No se necesitó ninguna acción maliciosa. Esto no detuvo los rumores. No solo se sospechaba de los alemanes. Un mafioso afirmó que él había estado detrás del ataque. Aunque se creía que esto no era más que una forma de mejorar su reputación, más tarde se descubriría que el jefe de la mafia, Lucky Luciano, había estado haciendo planes relacionados con el barco. El destino del Normandía eventualmente llevaría a la Marina de los Estados Unidos a asociarse con la mafia de Nueva York para proteger los muelles y buscar a cualquiera que pudiera estar ayudando a los submarinos alemanes cerca de la costa estadounidense. El SS City of Cairo era un barco de vapor que fue construido por la Compañía de Construcción Naval y de Ingeniería de Earl en 1915, después de que fuera encargado por Ellerman Lines Limited de Londres. Fue construido con 2 cubiertas, 2 mástiles, y una vez terminada la construcción, fue registrado en Liverpool, Inglaterra. Durante la Segunda Guerra Mundial, el barco fue requisado por el Reino Unido y se le asignó la tarea de llevar suministros a ese país para ayudar en el esfuerzo de guerra. El 1 de octubre de 1942 zarpó en lo que resultaría ser su último viaje bajo el mando de William A. Rogerson. Él y su tripulación tenían la tarea de navegar el City of Cairo desde Bombay, en la India, hasta Inglaterra, pero no sin antes pasar por Durban y Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y Pernambuco, en Brasil. Llegaron a Ciudad del Cabo sin ningún problema y partieron hacia Brasil alrededor de las 6 de la mañana del 1 de noviembre de ese año. A bordo iban varios pasajeros civiles, junto con 10 artilleros de barcos mercantes equipados defensivamente del ejército y la Marina Real, y 2 grupos de soldados indios que habían sido reclutados para servir en barcos británicos. Estaba cargado con hierro, madera, lana, algodón, mineral de manganeso y 2,000 cajas, todas las cuales contenían monedas de plata. El City of Cairo no era en absoluto un barco rápido, ya que solo podía alcanzar 12 nudos y tenía motores que producían mucho humo, lo que resultaba en una visibilidad deficiente desde la perspectiva de la embarcación. Y también hacía que fuera mucho más fácil para los barcos enemigos detectarlo. A pesar de estos problemas, el barco continuó navegando sin escolta y se dirigió a Brasil. Pero el 6 de noviembre, la tripulación del submarino alemán vio el humo y esa noche atacaron con un torpedo. Fue un impacto directo, y sabiendo que no había nada que hacer, el capitán del City of Cairo ordenó a todos a bordo prepararse para abandonar el barco. Se envió una señal de auxilio mientras el barco se hundía lentamente. Pero 20 minutos después de que el primer torpedo diera en el blanco, se disparó otro. Esto selló el destino del City of Cairo y se hundió a unas 480 millas de la costa de Santa Elena. El capitán del submarino entonces ordenó que su nave saliera a la superficie y comenzó a hablar con los sobrevivientes que habían logrado subir a los botes salvavidas. Preguntó cómo se llamaba el barco, qué carga llevaba y si estaban transportando prisioneros de guerra alemanes.
Una vez que obtuvo la información que necesitaba, simplemente dejó a los sobrevivientes a su suerte, creyendo que pronto perecerían, y simplemente dijo, buenas noches, y disculpen por hundirlos. Finalmente, 207 personas fueron rescatadas por otros barcos que pasaron por la zona después de que los pasajeros que lograron subir a los botes salvavidas estuvieron a la deriva durante 3 semanas. El barco y las monedas de plata que transportaba se perdieron, y como nadie estaba seguro de dónde exactamente se había hundido, se pensó que estaban perdidos para siempre. Pero en 2011, una expedición británica llamada Deep Ocean Search logró localizar los restos del naufragio a unas 1000 millas de la costa de África. Pudieron recolectar unas 100 toneladas de monedas que habían estado en el fondo durante 69 años. Las monedas, que eran rupias indias, fueron enviadas originalmente a Gran Bretaña para ser fundidas y así ayudar en el esfuerzo de guerra. Y gran parte de la plata recuperada fue enviada al Tesoro británico, donde luego fue fundida como se había planeado originalmente. Pero una empresa noruega llamada Samler Huset se enteró de la recuperación y ofreció comprar 2000 de las monedas. Una vez hecho esto, se dedicaron a restaurarlas, las cuales luego se pusieron a la venta para coleccionistas. Cada moneda tenía que ser revisada para evaluar su estado, lo cual no era tarea fácil, ya que muchas se habían agrupado mientras estaban en el fondo del mar. Luego se utilizó un proceso de limpieza especial para restaurar la plata, y los coleccionistas aprovecharon la oportunidad de poseer una pequeña pieza de la historia de la Segunda Guerra Mundial. En 1217, un crimen perturbador conmocionó al pueblo de Filipos. La persona detrás del ataque fue identificada únicamente como un misterioso Lord S. Aunque parece que el propio Papa sabía exactamente quién era Lord S., los historiadores todavía debaten sobre su identidad y qué lo llevó a atacar a un arzobispo dentro de su propia iglesia. Filipos era un pueblo en el reino de Tesalónica, uno de los muchos reinos que se crearon después de la Cuarta Cruzada. En 1204, los cruzados latinos atacaron la ciudad de Constantinopla como parte de la Cuarta Cruzada. El Imperio Bizantino fue en gran parte tomado por varios nobles de Europa Occidental, convirtiéndose en el Imperio Latino. Se colocaron sacerdotes católicos en todo el imperio. Uno de ellos fue Guillermo de Roma, quien fue nombrado arzobispo de Filipos en 1212. Es posible que Guillermo haya tenido conflictos con los gobernantes locales. A menudo podían ocurrir discusiones entre figuras religiosas y seculares, especialmente por propiedades y dinero. Esto no siempre implicaba un enfrentamiento entre latinos y bizantinos, aunque la tensión entre los dos grupos no era rara. Pero Guillermo no fue recordado como alguien particularmente hostil, lo que hizo que los eventos de 1217 fueran aún más impactantes. Según una carta del Papa, Guillermo estaba vestido con sus ropas episcopales completas, sirviendo a su congregación cuando fue sacado a la fuerza de la iglesia por un grupo de atacantes. Fue una exhibición muy pública, como si estuviera diseñada para enviar un mensaje. El cuerpo de Guillermo fue encontrado más tarde en lo que se describió como un lugar vil fuera de un cementerio. La carta dejaba claro que el responsable era el señor S. Esta era una persona conocida por Guillermo. Aparentemente, ya habían tenido dificultades antes, pero habían acordado una tregua e incluso hecho un juramento. Fuera quien fuera el señor S., había roto el juramento y, al parecer, quería dejar claro que las acciones de Guillermo no serían toleradas. Desafortunadamente, las cartas que han sobrevivido de esa época no dan detalles sobre lo que supuestamente hizo Guillermo y ofrecen pocas pistas sobre quién era el misterioso señor S. Pero el hombre fue excomulgado, dejando claro que el señor S. al menos era conocido en la comunidad local. Al año siguiente, otra carta mencionó el ataque a Guillermo, pero esto solo hizo que las cosas fueran más confusas. Un grupo de sacerdotes estaba en desacuerdo sobre algo y se les pidió que viajaran a otra ciudad para que el asunto pudiera resolverse, pero nadie quería viajar porque pensaban que era demasiado peligroso. Mencionaron específicamente que Guillermo fue atacado por búlgaros y les preocupaba que algo así les sucediera a ellos. No solo no se había mencionado a los búlgaros en la primera carta, sino que también parecía que ahora se creía que el ataque había sido algo al azar. En lugar de haber sido atacado en la iglesia, aparentemente Guillermo iba de camino cuando fue emboscado y, presumiblemente, perdió la vida en un robo. Es posible que los hechos se hayan exagerado inmediatamente después del ataque y que la historia se haya vuelto confusa. Pero algunos sospechan que el misterioso Lord S. logró salirse con la suya, culpando de sus acciones a los bandidos. También es posible que los sacerdotes hayan recibido información errónea sobre cómo Guillermo perdió la vida o que hayan confundido su ataque con otro que realmente ocurrió en el camino.
El Hichems Musashi, un buque de guerra japonés, fue uno de los más grandes jamás construidos. Fue clasificado como uno de los acorazados clase Yamato del ejército japonés y fue incorporado oficialmente a las Fuerzas Armadas el 5 de agosto de 1942. El Musashi, junto con el Yamato, por el cual se nombró a este tipo de barcos, eran considerados por las Fuerzas Armadas japonesas como los mejores acorazados jamás construidos y que serían insuperables en cualquier conflicto. El Musashi estaba armado con 9 cañones de 18.1 pulgadas, 2 pulgadas más grandes que los cañones promedio encontrados en los barcos estadounidenses, y cada uno de los proyectiles que acompañaban a estos cañones pesaba alrededor de 3.200 libras. Un proyectil podía ser disparado cada 40 segundos y podía recorrer hasta 25 millas, algo que realmente no tenía comparación con los buques de guerra de ningún otro país en ese momento. Pero había un problema con ambos barcos. Eran tan pesados que se necesitaban enormes cantidades de combustible para operarlos. Y en ese momento, las reservas de combustible de Japón se estaban agotando. Además, como el gobierno y las Fuerzas Armadas japonesas habían promocionado los barcos como los mejores jamás construidos, sería una vergüenza si las embarcaciones fueran hundidas. Por lo tanto, se decidió que serían utilizados con moderación y solo cuando fuera seguro que la guerra estaba llegando a su fin. De hecho, el Musashi solo fue utilizado por las Fuerzas Armadas cuando se hizo evidente que Japón enfrentaba una derrota segura. En octubre de 1944, se enteraron de que las Fuerzas Armadas estadounidenses planeaban invadir Filipinas. Se ideó un plan de defensa llamado Victoria, y las Fuerzas Armadas japonesas utilizaron prácticamente todo lo que le quedaba a la Marina en un esfuerzo por evitar que esto sucediera. El Musashi fue enviado a la zona, y lo que siguió se conoció como la Batalla del Golfo de Leyte, pero la batalla no salió según lo planeado. El 24 de octubre de ese año, el Musashi fue alcanzado 36 veces y desapareció bajo las olas. Esta fue la batalla naval más grande de la Segunda Guerra Mundial, y la Marina japonesa fue derrotada por soldados de Estados Unidos y Australia. Muchas personas vieron hundirse al Musashi, pero extrañamente no pudo ser localizado después de que terminó la guerra. Todo eso cambió en 2015 cuando Paul Allen, el cofundador de Microsoft, anunció que finalmente había encontrado el barco frente a la costa de Filipinas. Publicó varias fotos del barco tal como yacía en el fondo del mar en sus cuentas de redes sociales, una de las cuales mostraba el escudo de la familia imperial japonesa y la proa del Musashi. También publicó fotos del enorme ancla del barco y de una válvula que fue encontrada mientras él y su tripulación exploraban el área en su vehículo de exploración submarina. Agregó que fue encontrado a una profundidad de alrededor de media milla y que se había encontrado después de una búsqueda exhaustiva. Primero, Allen y su tripulación realizaron un estudio batimétrico del fondo oceánico en el área donde se pensaba que el Musashi se había hundido. Esto eliminó grandes áreas del fondo oceánico que habrían tomado mucho tiempo en buscarse en vano. Después, enviaron un robot autónomo para buscar cualquier señal de los restos del naufragio que habían estado desaparecidos durante casi 7 décadas. Una vez que fue localizado, un vehículo operado a distancia equipado con cámaras logró filmar imágenes del naufragio y finalmente se confirmó que el Musashi había sido encontrado. Allen había estado interesado en la historia de la Segunda Guerra Mundial durante mucho tiempo y su descubrimiento del Musashi significó que se convirtió en parte de esa historia, aunque fuera en menor medida. La batalla de Brunanburh en 937, donde el rey inglés, Athelstan, derrotó a una coalición de los reyes de Escocia, Dublín y Strathclyde, fue un momento crucial en la historia inglesa, asegurando el reinado de Athelstan y consolidando el reino inglés unificado. Pero su ubicación exacta sigue siendo desconocida. Athelstan, nieto de Alfredo el Grande, había unificado Inglaterra. En 937, después de una debatida invasión de Escocia por parte de Athelstan en 934, Constantino II de Escocia, Owain de Strathclyde y Einar de Dublín, antiguo gobernante vikingo de York, lanzaron una invasión a Inglaterra para recuperar el territorio perdido. El lugar de desembarco de la flota de Einar y los movimientos iniciales de las fuerzas aliadas son un misterio. Athelstan se enfrentó a los invasores en una batalla ferozmente disputada, descrita por los cronistas como una de las más sangrientas en la historia anglosajona. Athelstan ganó, aunque ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Einar huyó a Dublín. Constantino perdió a su hijo y abdicó, y se cree que Owain falleció. La victoria de Athelstan aseguró su poder indiscutible. El nombre Brunanburh no ha sobrevivido hasta nuestros días y las fuentes históricas son contradictorias.
Las interpretaciones del nombre sugieren ya sea el fuerte de Bruna o el fuerte junto al arroyo. Las ubicaciones sugeridas van desde Wirral, basándose en artefactos metalúrgicos, hasta varias partes de Yorkshire, Cambridgeshire y el sur de Escocia. A pesar de la búsqueda continua, este misterio histórico puede que nunca se resuelva. Muchas gracias a todos por ver el video. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y los veo en el próximo video.